Sea alabado Jesús. Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a nuestro programa de las buenas nuevas para todos tras las huellas de Jesús. Interesante, Buenas nuevas. nuevas. Interesante este programa, hermana. No, sí, va a estar muy interesante. Y fíjense, yo quisiera invitar a los amigos fetevidentes a que no aparten su mirada del televisor, porque van a ver imágenes inéditas Exactamente. de Tierra Santa, porque en cada uno de estos programitas estamos presentando algunas tomas de la tierra de Jesús, ¿no? Que para nosotros es muy significativa porque ahí viene nuestra fe, ¿no, hermana? Así es. Una tierra tan pequeña, porque en realidad Tierra Santa se puede recorrer de norte a sur en un día, es más, en 5 horas, en 4 horas, de norte a sur todo, y tiene tanta historia, casi 4000 años de historia, a menos bíblica, ¿no? Sí. Porque antes de Cristo también hay historia allí, por supuesto. Así es que hoy vamos a platicar, ¿sobre qué vamos a platicar hoy, madre? Vamos a hablar acerca del Dátiles. lago de Galilea. No, ahí hay una partecita donde vamos a presentar las palmas de los dátiles para De los hacer esa dátiles, yo oportunidad. estoy tratando de sembrar dátiles en Panamá. ¿Y qué pasó con los dátiles? ¿Ya germinaron? Yo sí le encargo. No eres la encargada. Bueno, Tenemos si Dios que consultar quiere, a las si hermanas Dios encargadas. quiere, en los próximos meses tendremos las palmitas naciendo allá en Capira. Y si Dios quiere, en 5 años. Hay que esperar de 6 a 7 años para que den Ay. fruto. Bueno, Interesante, ¿no? Sí. Cultivar dátiles en Panamá se puede perfectamente. Como también cultivar higos. Ya la uva salen también, pero son más ácidas, ¿no? sí, aparte de. Pienso que ya no hay ningún otro fruto que se pueda cultivar acá, ¿no? No, se puede cultivar mucho Mango. más, pero hoy día la gente no En Tierra cultiva Santa mucho. hay mango. Muchos Mangos. Y son Sí. buenos, sí. Aguacates. Así es. Hoy vamos a mostrarles algunas vistas del mar de Galilea, que tuvimos la oportunidad de estar en la barca haciendo. Lago de Galilea. Usted. Perdón, Ay, ya es le he que dicho, eso es lo que yo he le he estudiado dicho, en la Biblia. Le he dicho varias veces que sí, pero ellos escriben mar, pero no es mar. Sí. Para ellos en aquella época era mar, Lago, porque lago. para un judío en la época de Jesús, mar y lago es lo mismo, para nosotros no. Lago es agua dulce, mar, agua salada. Agua salada. Entonces, lago de Galilea, Así es. o el lago de Tiberíades, o el lago de Kineret. Ajá. Dice que es el lago que más nombre tiene en el mundo y en la historia, definitivamente. Para mí es el lago de Jesús. Es el lago de Jesús, porque en ese lago Jesús caminó sobre las aguas. En ese lago el Señor detuvo los vientos y las tempestades. Sí. Ese lago Jesús utilizaba para desplazarse de un lugar a otro. Y muchas pescas. En milagrosas. ese lago se dio la pesca milagrosa. Entonces, y en la ribera del lago Jesús elige a sus discípulos. Y en esa ribera del lago el Señor da sus catequesis también. Entonces, y en esa ribera del lago Jesús le confiere a Pedro su autoridad de ser cabeza, ¿no? Que era lo que Tanto de las veíamos. ovejas como de los corderos. Así es. Entonces el lago definitivamente, este lago que vamos a ver ahora tiene una gran significación histórica, ¿no? Para nosotros los creyentes. Y Ahí aquí estamos, ¿a dónde? En la entrada del lago. En la entrada del lago, ahí es donde se toma la barca. Ahí vemos el grupo de Panamá, tenemos ese pañuelo verde ahí para que no nos perdamos. Y esa barca pues se nos dio para todo el grupo, o se alquiló, ¿no? Y Bueno, ahí vemos cuando se iza la bandera de Panamá, ellos la interesante, pusieron. ¿eh? Sí. Que cantan. Sí, es bonito, es significativo, ahí nos pusieron el himno nacional y luego pusieron unos cantos de alabanza. De alabanza. Eso no eran cantos para bailar propiamente, sino cantos de alabanza. No sé si puede poner allí el audio. audio, a ver. Oye, hermana, no la veo bailando ahí. No. Ahí vemos el lago, todo su esplendor. Sí, Y se ve la ribera. ustedes ven cómo del lago uno
cruza de un pueblo a otro. El centro geográfico de toda esa región es el lago, no es tierra. Es curiosa esta, ¿verdad? Esta geografía. Es muy bonito eso allí. Ahí vemos la proa. La proa. Aquí vemos parte de los paisajes que Jesús veía cuando subía a la barca. Ese lago A ver, si pones la... Ahí tuvimos en esa barca 1 hora aproximadamente, leímos el texto de la pesca milagrosa, hablamos cuando Jesús detuvo el viento y las tempestades, cantamos Pescador de Hombres. Es una experiencia muy bonita y quizás de todo lo que se vive en Tierra Santa es la parte, digamos, de una distracción sana, bonita, donde se canta, donde se reza, donde se hace una confraternización, digamos, a tono a estos mensajes bíblicos de compartir estas experiencias. Y había un clima agradable también, no hacía calor, no hacía frío. No, sí, Y esas aguas estaban completamente mansas. Hubo una que no, yo no me subo a ninguna barca, pero después yo creo que se arrepintió, pero bueno. No, pero fue una experiencia inolvidable. Saber muy bonito, muy bonito. Un punto donde Jesús hizo muchos milagros también, ¿no? La pesca milagrosa. Sí. El mar también tiene el lago tiene forma de un arpa, ¿no? Cuando uno está subiendo las montañas para se nota cuando uno está arriba en el monte de la Bienaventuranza y uno ve hacia abajo, se ve todo el lago en forma de arpa. Ajá, sí. Y también otro detalle, que ese día comimos el pez de San Pedro. Exacto. Que es feo, pero es sabroso. Con humus. Con humus. A ver, y ahora pasamos al río Jordán. Al río Jordán. Vamos a aclarar ahora porque podríamos hablar mucho de lo que ocurre en el lago de Galilea, pero yo creo que podríamos enfocarnos más en el río Jordán. Recientemente leí una noticia donde un panameño estaba bautizando a otro panameño en el Jordán. Yo respeto la forma de redacción de la noticia, pero yo creo que hay que ser cuidadosos, tanto en la forma de redacción como en los gestos que expresamos como cristianos. Quien tiene la potestad de administrar el sacramento es el sacerdote, o bien un pastor. Aquel que no lo es, no debe conferir un sacramento porque no tiene la potestad para eso. Incluso yo como sacerdote, yo no puedo rebautizar o bautizar a los bautizados en el Jordán, porque el único sacramento válido es el que recibe la primera vez en relación a esto al bautismo. Si una persona es evangélica o es católica y pasa de una iglesia a otra y se vuelve, entre comillas, a bautizar, ese segundo bautismo es inválido. Porque el sacramento del bautismo imprime carácter, ese es un sello indeleble, marca el alma de la persona para toda la vida. Por consiguiente, no existe un segundo, tercero, cuarto bautismo, solamente existe el bautismo que se recibe la primera vez. Pero ¿cómo se...? Aún, porque también ha habido casos que una persona fue bautizada, por ejemplo, en la iglesia evangélica, y después se hace católico y viene un padre católico y lo bautiza, de que por siaca, es inválido. El bautismo que se hizo en la iglesia evangélica, si se hizo con agua corriente e invocando a la Santísima Trinidad, es un bautismo válido y nosotros no lo podemos rebautizar. Entonces aquí, en esta ceremonia que nosotros estamos haciendo aquí, y fíjense, yo digo ceremonia porque ni rito quiero usar la palabra, pero bueno, aquí estamos haciendo una reafirmación o renovando las promesas bautismales. No estamos volviéndonos a bautizar. Y eso es lo que yo estoy explicando aquí. Que en esa agua que está allí, Jesús fue bautizado, pero no recibe el sacramento del bautismo como nosotros hoy, sino que la palabra bautismo que usa el Evangelio
aquí para hablar de la unción de Jesús es la que confunde. Porque hay que explicar del triple significado que tiene la palabra bautismo en los evangelios. El bautismo de Jesús, que es una unción que solamente Él recibe, y se habla de esa unción con el término baptisé en griego. Luego, el bautismo que administraba Juan el Bautista, que no tiene nada que ver con el sacramento del bautismo nuestro, que era un llamado a la conversión de los judíos, y luego el sacramento del bautismo, que es el que Jesús le dice a los apóstoles, ¿no? Vayan al mundo entero y prediquen, el que crea y se bautice, ese es el sacramento. Aquí la confusión que viene con algunos evangélicos, con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los mormones, es que es la misma palabra que no saben el significado. Es que es una misma palabra que tiene 3 significados distintos. Entonces, el sacramento del bautismo, Jesús lo instituye después de su resurrección. Antes de eso, cuando los apóstoles dicen que bautizaban y que no era Jesús el que bautizaba, sino los apóstoles, no era el sacramento del bautismo. Era la expresión de un rito de conversión similar a la de Juan el Bautista. Entonces, es un rito judío que expresa el deseo de conversión, de dejar el pecado. El bautismo de Jesús es exclusivo de Él, donde Él recibe una nueva unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que el Padre le ha confiado. Y tercero, lo que es el sacramento del bautismo. Aquí en el río Jordán no es que nos fuimos a bautizar allá, fuimos a renovar las promesas bautismales que hicimos cuando éramos niños o jóvenes o adultos o hicieron nuestros padres por nosotros, y que cada año con ocasión de la Pascua, ¿no? También la volvemos a renovar. Eso se puede hacer en un retiro, se puede hacer en una Eucaristía, se puede hacer para la Pascua y sobre todo cuando visitamos Tierra Santa. En el lugar donde nosotros estuvimos es donde nace el río Jordán, y allí es donde el agua está clara, está limpia, están los pececitos, allí es un lugar muy lindo, y allí tuvimos la ocasión de renovar nuestras promesas bautismales. Esto puede crear también un poco de confusión por el tema del... Por supuesto, una confusión imperante que hay hoy día con este tema del bautismo. Sí, porque... Y a veces los grupos cristianos, y yo digo que a veces no es mala fe, sino que toman literalmente la Biblia, y entonces no es mala fe, sino que quizás no está bien instruido, bien formado, y entonces un pastor, porque el término pastor lo estoy utilizando aquí en sentido muy, muy amplio, que quiere fundar una iglesia, y dice, bueno, los que quieren hacerse cristianos y quieren aceptar a Jesús como su único Señor, vengan a bautizarse tal día. Y sin importar si ya fueron bautizados o no fueron bautizados, eso no es correcto, ¿no? Porque ya fueron bautizados. Y digo, también pasa con los mormones, que aquel que se hace mormón tienen que volverlo a bautizar y que el bautismo anterior católico no era válido, etc. Existe un solo bautismo, sea en la iglesia griega, en la iglesia anglicana, en la iglesia evangélica, entre los adventistas, un solo bautismo. Porque el bautismo es el momento en que Dios lo acoge a uno como hijo suyo y le derrama la gracia santificante. Y los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo comienzan a manifestarse en esa alma. No podemos anular lo que ya Dios está haciendo en una persona y decir, Dios nunca se ha manifestado en ti, si no es a partir de este momento. Es jugar con las cosas divinas. El sacramento del bautismo imprime carácter. Se recibe una sola vez para toda la vida. Y la Iglesia Católica enseña que los niños deben ser bautizados en las primeras semanas de nacidos. Anteriormente, antes del concilio, y después del concilio todavía se practica en algunos lugares, la mujer salía del hospital a la iglesia donde el niño era bautizado. Y la preparación prebautismal se hacía cuando la mujer estaba antes de dar luz.
no después que da luz, antes de dar a luz. Ya estaba preparada, los padres, la chava, el padrino, sale del hospital directamente a la iglesia a ser bautizado. Ese es lindo. Bonito, ¿no? El Padre Pío fue el que lloró porque tuvo un día con... No, tuvo creo que 3 o 4 días sin el bautismo y estuvo llorando alrededor de un mes cuando se dio cuenta que había estado con el pecado original varios días. Qué fuerte. Padre Pío. Necesitamos muchos intercesores. Bueno, podemos ir ya a una pausa. Cuando regresamos, seguimos pues hablando también de otros puntos que estuvimos visitando en Tierra Santa. Vamos al cambio y ya regresamos. Seguimos de vuelta con más. Bueno, ahora en esta ocasión queremos presentarles o vamos a hablar un poco también acerca del Monte Tabor, que fue otro punto de la peregrinación. El Monte Tabor, no recuerdo exactamente los metros, me parece que tiene alrededor de 400. Tiene un poco más que el Krishna. No, menos, un poquito menos que el Krishna, 420 por ahí metros. Sobre el nivel de la tierra, no sobre el nivel del mar, porque esta es una región que está en un declive, ¿no? Pero bueno, vamos a aclarar que el Monte Tabor está cerca de Nazaret. Y es muy probable que Jesús, de niño, como la Santísima Virgen María o San José, habían ido al Monte Tabor varias veces a orar. Obviamente, en la época de Jesús, el Monte Tabor no estaba como está ahora, que hay una carretera, que van busitos subiendo a los peregrinos, que hay una iglesia. Era un monte similar a nuestro Cerro Ancón, un poco más grande, no tanto. Ahí vemos cuando estamos subiendo al Monte Tabor en estos busitos. Es la única manera, ya no suben autobuses grandes, ¿no? Y ahí vemos los peregrinos, ¿verdad? Cuando vamos entrando, el Padre que nos acogió y pudimos celebrar la Eucaristía aquí en el Monte Tabor. A mano derecha hay un convento de los franciscanos que tiene la custodia de Tierra Santa y aquí está la iglesia, ¿verdad?, de la Transfiguración. Aquí en esta iglesia celebramos la Eucaristía, ¿verdad? Y aquí en esta escalera que está fuera de la iglesia se ve una vista espectacular, ¿verdad? Donde se ve todos los pueblos alrededor del Monte Tabor. En estos lugares, cuando celebramos la Eucaristía, se celebra la misa propia del lugar, independientemente si se celebra un santo o es una fiesta, por la sacralidad del lugar. Y los cantos también son alusivos al episodio que se desarrolla en estos sitios, ¿no? Entonces aquí, como en los otros lugares que visitamos, siempre se hacen 3 lecturas, se hace el credo, se hace el gloria. Es un momento muy lindo, ¿verdad? Y tuvimos la dicha pues de celebrar la Eucaristía justo en el Monte Tabor. ¿Qué es el Monte Tabor? El Monte Tabor es el lugar donde Jesús lleva consigo a Pedro, Juan y Santiago antes de llegar. Miren la vista que hay desde la cima del Monte Tabor. Él antes de llegar a Jerusalén pasa por el Monte Tabor y antes de llegar a Nazaret, al menos no aparece que pasa por Nazaret, pero llega al Monte Tabor y los apóstoles se quedan abajo y él toma consigo a Pedro, Juan y Santiago, suben a este monte y estando en oración, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, Jesús cambia de aspecto. Y es donde Pedro le dice al Señor, qué bueno estarnos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque en ese momento de oración también se había manifestado Elías y Moisés. Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley y los profetas. Y la ley y los profetas convergen en Jesús, el Mesías.
Entonces, claro, para Pedro, Juan y Santiago esto es un momento especial. Ahora, muchos peregrinos cuando van al Monte Tabor prefieren hacer esto caminando. Pero ya usted vio lo que es esto. Sí. No Algunas es fácil. personas iban caminando. Y subir allí puede tomar más de una hora. Sí, U hora y media, y más si uno lo hace con calma. Para el Señor no fue fácil escalar este monte, ni para Pedro, Juan y Santiago. Ahí tomaron su tiempo para subir, el tiempo para estar arriba y otro tiempo para bajar. Y mientras los apóstoles con el Señor estaban ahí arriba, abajo los discípulos estaban tratando de expulsar un demonio que no pudieron. Y cuando le preguntaron por qué ellos no pudieron, Jesús les dijo porque esta clase de demonio se expulsa con la oración y el ayuno. Y también luego se da el episodio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús baja del monte Tabor, porque cerca del Tabor está el antiguo pueblo de Naín, que ahora también es un pueblo árabe, que hay una iglesia, que nos decía el padre, que está cerrada porque no hay vocaciones, y que están esperando abrirla para recordar este episodio de la viuda de Naín. En fin, cuando vamos a Tierra Santa, uno va a encontrarse con Cristo, a encontrarse con el Evangelio, a encontrarse con la historia de salvación. Y esto representa para todos nosotros, obviamente, una reafirmación de nuestra fe, y son momentos de oración, al menos nosotros, porque muchas veces cuando uno va a Tierra Santa, en lugar de hacer una peregrinación realmente de recogimiento, lo que se hace es una visita turística. Y nosotros no fuimos con ese propósito. Sí. Fuimos a hacer una visita de estudio bíblico, de reflexión, de meditación y de renovar nuestra fe en Cristo, ¿no? Por ahí llevamos la peregrinación a Tierra Santa. Y fue una bendición muy especial porque pudimos ampliamente estudiar, leer, meditar todos estos pasajes. En cada lugar. Y las personas hacían todas las preguntas que querían, ¿no? Sí. Y algunos hasta se llevaron piedritas de estos lugares. Menos mal que no se la quitaron. Pero si todos los peregrinos actuaran así, hermano, ya el Monte Tabor va a ir descendiendo y descendiendo y queda en una lomita. Ya no monte. O lo más triste es que no eran las piedritas del tiempo de Jesús. Yo no sé. Lo que sí que es una experiencia muy bonita estar allí y recordar esos textos y meditarlo. Uno se siente como una hormiga, ¿no? Lo otro y que uno dice, cuando bueno, aquí estuvo Jesús, aquí Jesús dijo esto, aquí pasó esto, sí, ¿qué hago yo aquí? Bueno, tengo que orar, tengo que abrirme al misterio, tengo que renovar mi vida, tengo que volver a encontrarme con Cristo. ¿Ve? Ahí está en la cúpula Pedro, Juan y Santiago y unos ángeles, ¿no? Aquí nos turnábamos, no es que un servidor celebraba siempre, ¿no? Aquí a veces el padre Marlo, ¿no? Aquí presidió el padre Marlo y yo hice la homilía. Sí. A veces era lo contrario, yo presidía y él hacía la homilía. Y generalmente aquí las homilías eran leer lo que había pasado aquí y meditarlo. Pues, ¿qué podemos nosotros agregar a lo que está ahí en los evangelios de lo que ocurrió en estos sitios? Nada. Hay que dejarlo así, tal cual, ¿verdad? Y más bien aprovechar esos momentos para interiorizar estos pasajes bíblicos. Definitivo que Jesús era un hombre de mucha penitencia, porque cuando uno lee la Biblia y lee la palabra monte, no se lo imagina tampoco tan alto, tan grande. Tantos kilómetros que Jesús recorrió para poder llegar allá. Y que venía caminando. Exacto. Entonces, venía caminando de Cafarnaúm por todos esos pasajes, veredas, lomas, y luego a subir ese cerro. Interesante. ¿Cómo? Ahora, no consta en los evangelios, pero es indudable que ellos cuando hacían esas travesías tenían provisiones. En algunos pasajes aparecen que las mujeres le ayudaban con sus bienes, ¿no? Pero es imposible hacer todos estos recorridos
Sí, claro. sin provisiones. Entonces tendrían algo de pan, de fruta, de agua que llevaban con ellos. Y cuando suben a este cerro, tuvieron que llevar algo para estar allí, las horas que tuvieron, porque tuvieron muchas horas allá arriba. Y por eso es que Pedro no quería bajar, no es que bien estamos aquí, estamos caminando y caminando y caminando, vamos a quedarnos acá un rato. Así no era por el ambiente de oración que había ahí arriba. Bueno, también, por supuesto, porque Ay, Pedro tuvo la dicha de ver a Jesús con un rostro diferente. distinto, no solamente el rostro, era toda su persona la que se transfiguró en ese momento. De que sus vestidos se transformaron en una blancura que ningún batanero puede lograr. O sea, totalmente transfigurado el rostro, el cuerpo, los vestidos de Jesús. Era, no sé, pero tendría que ser como una especie de luz que emanaba del cuerpo y que hizo que hasta los vestidos cambiaran su aspecto. Y justo estos 3 discípulos, Jesús les dijo que no dijeran nada, hasta cuando resucitara de entre los muertos. Sí. Es lo que se piensa que con esto Jesús estaba reafirmando su resurrección. Eso es una interpretación que hacemos, pero esto no aparece que Jesús lo haya dicho, pero así lo interpretamos, ¿no? Que era un anticipo del cuerpo glorioso y transfigurado que Jesús iba a tener después de su Pascua o después de su muerte, ¿no? Y ahí es donde también nosotros debemos pensar de que, bueno, Jesús quiso recompensarlos a ellos. ¿Por qué Pedro, Juan y Santiago eran considerados las columnas de la iglesia? Que entre los 12 apóstoles Jesús había elegido a 3 para ser los más destacados del colegio apostólico, que eran Pedro, Juan y Santiago. Y de esos 3, Pedro todavía tenía una figura más relevante, porque aparece, como ya lo explicamos en el programa anterior, que él tenía que confirmar a sus hermanos en la fe. Y le dijo además a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, interesante estos programas. Me alegra recordar también esos momentos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, nos quedan los recuerdos, pero realmente es un lugar muy hermoso, muy bonito, y debemos ir allá a orar, a meditar. Un viaje que vale la pena ir a Tierra Santa. Sí. Pero contrasta, porque después cuando uno ve todo esto, y entonces uno llega a Jerusalén y ve todo allí, ¿verdad? Un caos, una confusión tremenda. Es verdad. Y uno se bueno, ¿qué está pasando acá? Y bueno, orar nada más, ¿no? Así es. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Todavía nos quedan un par de programas más para presentar, ya del propio Jerusalén. Y aquí terminamos la parte de Galilea. Tenemos que ver Belén, sí. Ain Karim, la visitación, Jerusalén, el cenáculo. El cenáculo, tenemos que ver cómo está el lugar donde Jesús murió en la cruz, el sitio, porque la gente se pregunta, la gente me ha preguntado, ¿y dónde? El Gólgota, ¿cómo está? ¿Está allí el lugar? Claro que está allí, se lo vamos a mostrar. Y también el sepulcro, ¿no? Exacto, el sepulcro y también la casa de la Virgen, donde vivía antes Joaquín y Santa Ana, cuando Joaquín se mudaron y Santa Ana, a así Jerusalén, donde fue realmente todo el Vía Crucis y la pasión del Señor, muchas también. Cosas todavía. Así que usted no se pierda. La estación séptima, La sexta estación. La sexta estación. Usted no se pierda los ¿Por qué se ríe cuando digo la sexta estación? Ajá. No, recordando el Vía Crucis, ¿no? Ya. No, pero vamos a aclarar para que los hermanos no... Es que la sexta estación es la Verónica, y ahí le tomamos una foto a la hermana Verónica en la sexta estación. Póngase ahí para que recuerde el gesto de la mujer piadosa. Vamos a hablar de eso porque también algunos dicen, no, que eso no está en la Biblia, sí, pero tampoco es tan fácil decir esto no existió. Es cierto que no está en la Biblia la Verónica, pero vamos a explicar cuando lleguemos allá de dónde nace esta tradición de una mujer que le enjugó a Jesús su rostro, ¿no? Así es. La sexta estación, muy bien. Los invitamos a que sigan estos programas de las Buenas Nuevas para Todos, en el especial Tras las Huellas de Jesús.
Bueno, gracias a Dios y a la Virgen podemos llevar a sus pantallas este material con mucho amor y cariño. Esperemos que nos ayuden con sus oraciones y donaciones, que tanto lo necesitamos. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.